Shalom a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el estudio de la obra La Dimensión Interna del Rabino Aryeh Kaplan. Hoy vamos a continuar con el estudio de los Parsufim. Estamos en esta tercera clase. Les decía que son temas amplios, profundos, relacionados con el estudio de las Sefirot del universo de Atzilut. Y como de costumbre, pues estamos explicando estos conceptos o las estructuras de Tikkun que se formaron luego de lo que ya hemos explicado en Kabbalah en las clases anteriores, que fue ese inicio de lo que se llama Shevirat HaKelim, ruptura de recipientes, que no es más que algo necesario, es la introducción de el libre albedrío en el universo, es la introducción de elementos que van a posibilitar no solamente el aspecto de independencia de las criaturas, sino que al mismo tiempo la importancia de la unificación. Entonces, ese proceso de unificación que está relacionado a la entrada del Da'at dentro de la creación, pues esa lleva a la composición de estructuras que nosotros los llamamos Parsufim, que también se le llama configuraciones, rostros de Dios, manifestaciones de la divinidad, que no son más que la unión de diferentes sefirot para formar ciertas estructuras que cumplen una función. Entonces, esas sefirot o energías que se han unificado conforman los parsufim que ya hemos analizado en las clases anteriores, el parsuf de Ari Hampin, el rostro largo, Atik Yomim, anciano de días, el parsuf Abba, padre, Ima, madre, Zer Ampin, que en este caso hace referencia, sería como el hijo, y el parsuf Nukva de Zer Ampin, que hace referencia al elemento femenino de Zer Ampin, sería como la hija, pero también sabemos que es la novia de Zer Ampin. Y ya hemos explicado en clases anteriores que esto no es más que la estructura también de lo que es la familia. Porque Ari Hampin, el anciano de día, sería como el abuelo, tenemos a Baba y mamá y papá, los padres, y luego tenemos los hijos, que es la única posibilidad de hijos que pueden nacer del ser humano, o sea, es varón y la hembra, niño y niña. Entonces ahí tienes la estructura de la familia humana en las estructuras de la Sefirot. Ahora, hay que entender que esos conceptos no solamente tienen que ver con el ser humano, eso hace referencia también a estructuras, a mundos, galaxias, planetas, dimensiones que están diseñados con ese mismo patrón. Pero bueno, yo les explico en diferentes niveles para que ustedes puedan ver una aplicación un poco más práctica de estos parsufim, de qué significan estos parsufim. Y que ya hemos explicado que lo que estamos estudiando, estos parsufim de Atzilut, pues hace referencia a un estado de rectificación. Cuando hablamos de tikkun, de rectificación, estamos hablando de esto. Esto es el estudio de lo que es realmente la estructura rectificada. Ahora, hay que explicar algo acá, y es lo que vamos a continuar en la clase del día de hoy, leyendo las palabras del rabino Aryeh Kaplan. Y analizamos en la clase anterior la creación del hombre, donde analizamos ese verso bíblico en Génesis 1, 26, 27, donde se habla de la creación del ser humano en Betzalmó, con su imagen. Y hemos explicado en clases anteriores qué significa que el ser humano fue creado con la imagen de Dios, no en la imagen de Dios, sino con la imagen de Dios. Y ya hemos explicado que eso es con la estructura o modelo de los Parsufim, que es lo que yo acabo de explicar ahora, que es la estructura de la familia humana. No existe otro modelo fuera de lo que de lo que yo te acabo de explicar ahora. Entonces, hay algo más, también algo aquí interesante, y es que cuando miramos esa expresión Betzalmó, que lo creó con su imagen, esa palabra se puede traducir o se puede separar en dos, Betzelem Vav. Y esto indica que el ser humano fue moldeado principalmente a modelo de la estructura o el parsuf que se llama Zer Anpin. Y Zer Anpin ya hemos explicado que es la estructura de seis sefirot desde Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod, que fueron las sefirot, las energías que se fracturaron en esa Shevirat Kelim, ruptura de recipientes, y cayeron al mundo de Tohu, ese mundo de caos, Tohu, Abohu, como es el inicio del texto bíblico, que también lo hemos explicado en clases anteriores. Y esas energías que se fracturaron y cayeron a estos mundos bajos, el mundo del caos, con esas energías fueron las que se creó el ser humano.
Y por eso es que el trabajo del tikkun es rectificar y elevar esas energías nuevamente a su estado de perfección. Y por eso es que el ser humano está en un estado de elevación y de perfección espiritual. Y si de hecho, si miramos esa palabra, cuando dice el versículo bíblico que fue creado el ser humano con la imagen de Dios, dice Betzelem, Betzalmó, yo les decía que esa palabra se puede dividir en dos, a ver si se puede ver aquí en la pizarra. Sí, se puede ver ahí un poco. Betzalmó. Y eso se puede dividir en dos palabras. Betselem, en este caso, Vav. En la imagen de Vav. ¿Y qué es Vav? Vav tiene el valor numérico de 6. 6 que son las 6 sefirot que se fracturaron. O sea, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. No se ve muy bien ahí, pero bueno, estoy explicando un poco. Desde que es la luz. Am, entonces, son 6 sefirot. Quiere decir que cuando vemos el versículo bíblico que dice que el hombre fue creado en la imagen, con la imagen de Dios, pues la palabra en hebreo, Betzalmó, realmente está indicando que es en la imagen de Vav, de las 6 que ya hemos explicado que es Zerampin. Entonces, vamos a continuar, vamos a iniciar ya en la lectura del texto. Dice lo siguiente el rabino Ari Kaplan. Dice, la letra Vav tiene el valor numérico de 6 que representa las 6 sefirot originales de Hesed a Yesod que se rompieron y cayeron en el universo del Tohu, del caos. Entonces, este mundo donde habitamos es el universo del caos, confusión, desorden. No porque sea malo, es que esa es la estructura y la función que tenemos nosotros como almas que bajan, que es el alma, una energía que viene de Dios, que viene del infinito. Por tanto, la función nuestra es bajar a este mundo de caos y crear, rectificar, elevar. Por eso es que dice el ser humano, estamos estudiando que dice Bestalmó, con su imagen. No es que el ser humano es algo separado, distinto de la divinidad, sino que es un fragmento de esa divinidad, es una chispa de la divinidad. Y por tanto, explican los cabalistas que el ser humano es co-creador con Dios. No es que Dios creó el universo y ya está. No, es que nosotros estamos ayudando a Dios a crear al universo, a rectificar las cosas, a elevar los mundos. Y por eso es que el alma, que es una energía de Dios, viene de lo infinito, baja a este mundo de caos para hacer tikkun, para elevarlo, para rectificar los mundos y elevar todo a un estado de shalem, de completitud. Porque somos co-creadores. No es Dios solo el que... O sea, la creación no es que tuvo lugar y ya se acabó. O sea, no es que la gente puede pensar que Dios creó el universo y ya está. No hay más nada que hacer, ya no hay más nada que trabajar, no hay más nada que mejorar. No, el ser humano, el Dios no ha parado de trabajar, dicen los textos, desde la creación hasta hoy, y constantemente el mundo está renovándose. Y constantemente está en movimiento el proceso creativo que no ha concluido. Y nosotros somos partícipes de esa obra creativa. Y por eso es que el texto dice que Él nos hizo Betsalmó con su imagen, es decir, que es como un co-creador para ayudar a la divinidad en ese proceso creativo. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, que una familia. Cuando alguien tiene hijos, se entiende que el nacimiento de los hijos, la crianza de los hijos, todo lo que los padres le dan a los hijos, es para que los hijos después también contribuyan para la familia, eleven el honor de la familia, el nombre de la familia, espiritual, materialmente, etcétera, creando una unidad, una fortaleza. Es lo mismo a nivel de almas con la divinidad, con el Creador. Y lo mismo que los hijos salen de los padres, o sea, eso es como la esencia del Padre. La Neshama, el alma, es la esencia del Ein Sof, del Creador. Somos co-creadores en este gran plan maestro de la creación. Solo que nos han dado una tarea, que es de bajar a este mundo de caos, y de este mundo de caos, que hay que subir y bajar muchas veces, en muchas reencarnaciones, para poder hacer el trabajo, para poder ir mejorando. Y esto es un proceso de billones y billones y billones de aeones de tiempos. Desde que la creación ha tenido lugar, esto como estamos hablando, esto ocurrió hace billones y billones y billones de aeones de tiempo. Las almas han venido trabajando, elevando todos estos mundos, les decía, a un estado de completitud, un estado de Shalem. Sigue diciendo
El rabino Are Kaplan, que esas 6 sefirot caracterizan al Parsuf de Zeir Anpin, que Zeir Anpin significa rostro pequeño, rostro corto. Entonces habla de esas primeras etapas de gestación y de amamantar, sería la palabra. ¿Por qué? Porque Zerampin, dentro de la estructura de los Parsufim, es un Parsuf joven. Igual que Nukva es todavía más joven, porque estamos hablando en estructura Arihampin, Atik Yomim, los más elevados. Sería como el abuelo en la estructura de la familia. Luego tienes a Abba Veima, papá y mamá. Y luego tienes Zerampin y Nukva, serían los niños. Entonces son los más jóvenes, ¿no? Entonces estamos viendo acá que estos parsufim, o en el caso de Serampin se le llama rostro corto. Ya hemos explicado qué significa esto en clases anteriores. Dice, podemos comenzar a ver que este Tselem o imagen es más que un simple prototipo. Continuando con, él trae un ejemplo acá, el rabino Are Kaplan dice que em, este parsuf indica el esfuerzo individual que tiene que hacer cada ser humano, dice el rabino Are Kaplan. Es el esfuerzo de cada alma. Nadie puede hacer nada por nadie. Yo no puedo cambiarlo a usted. Yo no puedo impartirle nada a usted. Aunque usted crea que usted está aprendiendo algo de mí, yo lo que estoy haciendo es despertando en usted las capacidades que ya el Creador le dio, conocimientos dormidos que están activándose porque yo estoy transmitiendo algo y usted está recibiendo, por eso la palabra Kabbalah, recibiendo una información que está despertando en usted. Yo estoy dándole como las herramientas para que usted use las herramientas que ya Dios le dio. Pero nadie puede hacer el trabajo por nadie, todo es el esfuerzo propio, es la elevación propia. La rectificación la tienen que hacer las sefirot mismas. Zerampin tiene que ser la rectificación. Y si estamos compuestos de esas estructuras, somos nosotros mismos los que tenemos que hacer por esfuerzo propio el proceso de tikkun. Se explica acá que, bueno, él trae un ejemplo acá, que me voy a soltar este ejemplo porque habla de una computadora, trae el ejemplo del ADN, como una molécula, por ejemplo, determina la estructura genética del organismo. Y contiene toda la información en el ADN para todas, o sea, las siguientes cadenas de generaciones y de descendientes, o sea, es como un molde. Pues de la misma manera, en el caso de Zerampin, es la estructura espiritual que contiene suficiente información, no solamente para un hombre o para un ser humano, sino para cada ser humano que alguna vez va a habitar y vivir en este planeta o en este mundo. Fíjense cómo la información está codificada para todas las generaciones que van a venir hacia el futuro, no solamente a una persona. Serampin explica que fue creado como un espejo, una imagen, que es como un mecanismo. La palabra en inglés es feedback, es como que la persona está recibiendo, el creador proyecta esa imagen, pero el creador está esperando de vuelta una información. Está como cuando envía un alma a este mundo, el alma cuando regresa al mundo espiritual regresa con una experiencia acumulada, con una información acumulada. En otras palabras, esa alma trae una información que va a traer de vuelta al creador. ¿Qué es esa información? Nuestros actos de vida. Claro, esto se cuenta en las historias bíblicas de otra manera. Se cuenta que cuando el alma regresa al mundo espiritual va a rendir cuentas a Dios. ¿Qué es rendir cuentas a Dios? Bueno, tú vas a tener que contar qué fue lo que hiciste en esa misión, en esa vida, en esa encarnación. Cómo aprovechaste o gastaste el tiempo, lo bueno y lo malo, etcétera. Entonces tú estás dando un reporte. En otras palabras, ¿qué es eso? Información en el sistema. Entonces, cada experiencia de vida es un bajar, adquirir un aprendizaje, una información, un conocimiento que va a regresar de vuelto a retroalimentar al sistema. O retroalimentar, en este caso, es como dar una información de vuelta al creador. Pero tenemos que imaginarnos al creador, y este es el ejemplo que pone el rabino, como alguien que programa, un programador de un ordenador, de una computadora. Él pone una información y está esperando que eso le traiga de vuelta como un resultado para él saber ir viendo dónde tiene que ir mejorando, dónde tiene que ir trabajando, porque el creador sigue trabajando, sigue diseñando, sigue mejorando el sistema. Eso es lo que yo estaba explicando ahorita. Entonces, es lo que ocurre con cada uno de los seres humanos. Constantemente, nosotros mismos somos portadores de información. Y la prueba está, converse con cualquier persona, tiene una información.
de su vida, de sus ancestros, de su familia. Y esa información se pasa también, no solamente de manera genética, también de manera oral. Son las enseñanzas, las culturas de los pueblos, las creencias, las supersticiones, etcétera. Todo eso es información. Cada persona es un libro, por eso es que decimos que cada persona es un parsuf. Contiene información. Y a nivel genético igual. Se hacen estudios a nivel de genética de las poblaciones de los seres humanos y aporta información sobre muchos detalles de estas poblaciones a lo largo de millones de años. Pues es lo mismo a nivel de alma. El ser humano contiene información que va a regresar de vuelta al creador, al diseñador y al programador le va a dar esa información de vuelta, que es lo que en los textos de las religiones dice que el alma va a ir, se va a poner frente al trono de Dios a rendir cuentas por lo que hizo. En otras palabras, va a descargar la información de vuelta al que está diseñando todo, al que está todavía en proceso de mejorar les decía, el sistema. Entonces es un poco para que se entienda. Pero esa información es que es parte de lo que llamamos tikkun, tiene que ver con el esfuerzo propio de cada cual. Nadie puede llevar nada por otro, es el esfuerzo de cada alma, de cada energía. Y es que cada energía y esto es algo que las personas tienen que comprender. Cada alma, cada energía tiene los elementos que necesitas para hacer su tikkun, para hacer su vida. A nadie le falta nada. Cuando la gente piensa, a mí me falta algo, bueno, lo que falta es que alguien te ilumine para que tú despiertes, pero dentro de ti ya están las herramientas. Aquí el creador, si alguien ha nacido, tiene un propósito, está en una misión. Cada alma está en una misión y tiene las herramientas, solo que tiene que despertar las conciencias, Da'at, que entre el Da'at, el conocimiento, la conciencia, para que se active dentro de la persona lo que ya Dios te dio para que tú vivas tu vida a tu potencial, para que tú adquieras esa experiencia, ese estado de deleite, ese estado de conexión, ese estado de bendición. Pero aquí nadie ha sido creado con ninguna carencia, nadie, ni el que la persona puede imaginarse. Cada ser humano que nace en este mundo tiene una función y nace con lo que necesita para lograr su tikkun en cada encarnación. Nadie nace que faltándole nada. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta de lo que tú posees. Y ahí es cuando viene el maestro de Cábala a transmitirte un conocimiento, pero es para iluminarte más bien para que veas lo que ya tú traes y portas contigo. Y lo que te estás enseñando a usar las herramientas que ya tú traes contigo, para que tú y solo tú hagas tu propio tikkun, tomes esa información y es la que vas a llevar de vuelta a Dios, es la que vas a llevar de vuelta al diseñador, al que está, ¿verdad? Guiando todo el sistema. Entonces somos como portadores de información. Esa es la tarea del ser humano en cada reencarnación, ida y venida, subir y bajar. Esa es la tarea. Y eso se opera a través del sistema de los Parsufim. Es lo que estamos explicando en estas clases. Yo se lo explico con otras palabras, pero es para que ustedes entiendan en un lenguaje claro cuál es la tarea también del hombre. Entonces, todo es el esfuerzo individual de cada persona. Y por eso es que lo más importante de todo esto es la elevación de la conciencia, el trabajo de purificación para que esa alma adquiera, digamos que, grados de energía, de información mucho más sutiles, mucho más puros. Y por eso es que aquellas personas que entran a la Kabbalah o a cualquier sistema espiritual místico buscando visiones y ver espíritus y hacer milagros, eso es parte de la vida, sí, está bien, muy bien, pero eso no significa ni grado espiritual ni es el objetivo. El objetivo real es la purificación de la persona a semejanza de la divinidad para que sea capaz de dársele o de llevar todavía información mucho más sutil de mundos que están cercanos a la tierra, pero que ahora pertenecen a un grado de vibración y de elevación espiritual mucho más sutil, imperceptible a, digamos que a lo tosco del ser humano, a este cuerpo que es materia, etcétera. Entonces, vamos a continuar. La lectura dice lo siguiente, en el caso de Serampín, ya decíamos que es la estructura que contiene la información para cada uno de los seres humanos que van a nacer alguna vez en este planeta. Además, Serampín ha sido creado, como decía, como una especie de reflejo, ¿verdad? Eh, Ahora, ese reflejo de Serampín realmente, o ese espejo de Serampín se llama Malhut. ¿Por qué Malhut? Malhut, en este caso es el elemento femenino de Zerampin, es como el reflejo del hombre. Por eso es que dice que en la creación del ser humano, dice que Dios, cuando creó a Adán, dice que le creó una esposa, a Eva, Isha, hasta la mujer,
pero dice que la creó Kenegdo, opuesta a él. Y opuesta a él significa que es en parejas, hombre-mujer, porque ella es la que va a ser un reflejo de ti. Ella es la que va a, de alguna manera, es que es la que de alguna manera va a activar en el hombre y saber si está haciendo un buen trabajo, un buen papel o no. Es la cabeza va a saber criticarte y poder para que tú te des cuenta que tienes que mejorar y que no tienes que mejorar. Es la que está recibiendo tus energías y es la que va a saber si la energía que estás recibiendo de ti, espiritual, material, emocional, etcétera, es lo adecuado o si tiene que mejorar algo para que luego de ahí se cree una unión, una compenetración para crear otras formas, porque ellos se van a convertir luego también en padres. Entonces se van a convertir en Abba Veima, otras estructuras de Parsufismo, o sea, una estructura de energía mucho mayor que entra en la persona. Ser padre es un nivel mucho mayor que ser hijo. Y después, en la etapa de ser abuelo, sería el nivel de Arejampin y Atik Yomim. Para que ustedes vean. Y así cada generación del ser humano es como que uno va recibiendo una energía que lo va entrando a diferentes etapas. Desde hijos, padres, abuelos. Nadie nace de un golpe llegando, no. Es etapa, hijos, padres, abuelos. Entonces es lo mismo. Significa que en cada época la persona va recibiendo esa información que va entrando en ella, una energía que lo va llevando a diferentes niveles, en este caso de la propia vida. Dice, de manera similar, digamos que el gemelo de Zerampin, que es en este caso Nukva, sirve o está basado en las acciones del hombre. Esto es muy interesante. Esto es la esencia del concepto de la Kabbalah de despertar desde abajo, que debe haber un despertar desde abajo. ¿Y qué significa esto? Antes de que descienda al mundo cualquier sustento espiritual o que a alguien se le entrega algo desde arriba, tiene que haber primero un esfuerzo por parte del recipiente desde abajo para poder recibir. Quiere decir de que antes que la persona pueda recibir alguna bendición de arriba, algún conocimiento, cualquier elevación, primero tiene uno que hacer el esfuerzo. La vasija tiene que estar vacía. Pero para que la vasija esté vacía, primero tuvo que limpiar algo, remover algo. En ese remover, para crear las condiciones para que algo nuevo pueda manifestarse. En la vida de los seres humanos constantemente se están removiendo muchas cosas. Pero en este remover, a veces, como decía, hay un aprendizaje que viene por los dos caminos, por el camino del sufrimiento, del dolor, una separación, una ruptura, una enfermedad, perder el trabajo. Se están removiendo cosas. ¿Qué pasa con el ser humano? Que una vez que ya la vasija está llena, que el vaso está lleno, el ser humano piensa que la función de esa vasija es siempre retener esa información, eso en el recipiente, en el vaso. No, la función no es esa. Se llenó, lo utilizaste, se vació para ser llenado. Recibiste, se incrementó, se nutrió y ahora tiene que vaciarse para que algo nuevo entre. Se nutre, suelta, se nutre, suelta, se nutre, suelta. Y eso es a nivel espiritual, porque yo estudio, pero lo que yo estudio me lo retengo, yo lo enseño a ustedes, yo lo suelto a ustedes. Ya yo me nutrí, pero yo ahora estoy soltando esta información hacia ustedes. Entonces, esto es a nivel espiritual, pero a nivel de la vida del ser humano es lo mismo. Entonces, estamos viendo acá, como dice, lo voy a repetir ahora, donde se habla de que para recibir algo de arriba, el sustento de arriba, la shefa, tiene que haber un esfuerzo de parte del recipiente abajo. Entonces, en la vida la gente se aferra muchas veces a una casa, a un trabajo, a una relación, a la esposa, al esposo, a creencias. ¿Por qué? Porque la gente, como ya el recipiente se llenó, es como el vaso que se llenó de agua, piensa la persona, bueno, ahora sí, ya, ahora va a venir la felicidad. Ya tengo casa, ya me casé, ya fui a la universidad, ya tengo un trabajo, ya tengo los hijos, ahora todo es maravilla. No, eso va a seguir moviéndose porque se mueven cosas, constantemente la persona está en evolución. Porque la persona tiene que entender que siempre hay algo más que vas a ir recibiendo y lo cual vas a ir nutriéndote. Tus conocimientos van cambiando, tus creencias religiosas van cambiando, tus relaciones van cambiando, tus relaciones de pareja. Nada ha sido diseñado para que permanezca para siempre. Salga afuera y vea si hay algo que usted pueda percibir afuera que esté diseñado para que sea para siempre. No existe. Salga afuera a ver el sol hoy y yo le aseguro que también se va a poner.
Y mañana hay un amanecer que va a ser diferente, no va a ser igual al amanecer de hoy. Y las estaciones, invierno, verano, otoño, no, todo está cambiando. No está hecho para que todo sea primavera, flores y todos los pajarillos cantando como nos cuentan en las películas. ¿De dónde sacamos esos? Y esas ideas las inculcan muchas veces las religiones, ciertas religiones, no tengo que decir nombre, que ponen esas ideas y confunden al ser humano. No hay nada que ha sido creado para que sea permanente. Salga afuera, hay un árbol, el árbol va a nacer de una semillita, pero se va a morir el árbol. Un río puede ser caudaloso, pero se puede secar un día. Igual, los animales mueren, las flores mueren. El ser humano, nacemos y morimos. Nada es permanente. Entonces, con esto dicho, analizando cómo Dios ha hecho todos los mundos y dentro de lo cual nosotros vivimos, porque vivimos dentro de este entorno que se llama naturaleza, planeta Tierra. Entonces, ¿de dónde la gente saca que algo va a ser permanente en la vida? Cuando alguien dice, ay, qué malo que me está pasando esto. Bueno, sí, no sería decir que malo, es que algo está moviéndose en su vida, porque hay algo nuevo que va a dar lugar. Algo tiene que irse para que algo nuevo entre. Hay un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento, una nueva información. Nada se queda estático, aun cuando la persona crea que, como yo decía ahorita, hay quien cree que ya, tengo todo, no me hace falta nada. Te aseguro que va a venir algo que te va a mover la vida, te va a mover todo, porque hasta los hijos cuando crecen se van de la casa. Y todo esto es un proceso, nacer, morir, vuelvo otra vez. Y la energía está en movimiento constantemente, las ideas están en movimiento, siempre se aprende algo bueno, siempre se aprende algo diferente, algo está cambiando porque otra vez la función del recipiente no es recibir la energía y quedarse que la energía se quede ahí. Ya hice el ticún, eso no existe. El ticún es llenar, nutrirte, vaciar, pero ese vaciar, otro se va a beneficiar de eso, de ese vaciar, como usted se está beneficiando ahora de que yo estoy enseñando esta clase. Como mismo el que trabaja para una empresa, la empresa se está enriqueciendo, pero también le pagó a los trabajadores. Como mismo, como decía, el sol tiene su energía, pero también está nutriendo la tierra y todos los seres vivos. Y así es como todo. Hay un intercambio constantemente de información, de energías, de conocimiento. Nada es fijo en la vida. Con esto dicho, la persona tiene que alcanzar un nivel de conciencia. Fíjese, cuando alguien alcanza un nivel de conciencia como lo que yo estoy explicando, entonces, cuando un día venga esa enfermedad, cuando un día venga eso de que lo despidieron del trabajo, cuando un día venga eso de que se va a divorciar de su esposa o de su esposo, cuando usted vea la muerte de un familiar, entonces la persona no va a estar sufriendo o atormentándose porque se va a dar cuenta de que esa es la realidad de la vida. Y no es saber, muchas veces como he visto a veces en las consultas privadas de Kabbalah, las personas vienen y me dicen, uy, que la persona, a veces no es el otro que se quiere ir y dejar y romper y divorciarse. A veces uno mismo el que quiere, ya sabe que en la relación donde está es uno el que sabe que tiene que dejar ese matrimonio, romper esa familia o salirse de esa relación porque ya ahí no está creciendo, ahí está sufriendo, esa persona está atormentada, lo golpean, gente borracha, qué sé yo. Hay algo ahí que ya no va. Pero lo mismo igual es con las religiones y las creencias. La gente deja de creer en ciertas cosas porque va evolucionando en sus conocimientos, porque ya va descubriendo nuevos niveles de entendimiento y dice, pero esto no es como me contaron, me han engañado, esto no es así, o esto es diferente. Si tienes una empresa y vendes un producto con el tiempo, sabes que tienes que ir mejorando ese producto, si no, no hay quien te lo compre más. O tienes que cambiar, incorporar otro elemento para que esa empresa siga viva. La vida se trata del movimiento. Lo que está vivo se mueve. Lo inerte está muerto. Así que el que crea en la vida de que ahora yo voy a buscar la estabilidad, la casa, la comodidad, el dinero, cuando yo tenga todas esas cosas, dice la gente, yo voy a ser feliz. No, cuando usted tenga todas esas cosas, usted se va a morir. Porque la vida es ese movimiento constante. Lo que no se mueve está muerto. Lo que está activo es lo que crea la vida. Por eso es que las personas que tienen un espíritu usted no ha visto, no sé si conoce personas que tienen un espíritu como de dormidos, son gente que son como medio muertos, no son gente activa, no están buscando superarse, integrarse, avanzar en la vida, en los conocimientos, en conocer, y son personas que están todo el tiempo como que no tienen propósito de vida, son como muertos, son como zombies. En algún momento despertarán, porque es otra cosa, ya sea en esta vida o en otra vida. Esto continúa.
Pero lo que no se mueve está muerto. La vida se basa en el movimiento y todo se mueve, todo vibra, sea que la persona se dé cuenta o no. Y vuelvo a decir, aun cuando la persona no quiera moverse, la van a mover. ¿Por qué? Porque no solamente es el ticún mío, es lo que yo hago aquí en conexión con una voluntad mucho mayor que es la voluntad de la Sof, que es la que está realmente, es la que me da a mí la energía. Entonces, si la energía que me llega a mí es el sostén de mi vida, es Dios, ya de por sí es una energía que siempre está activa, que está en movimiento, que del descender me está, ya automáticamente me está moviendo algo en mí, me está removiendo todo en mí. Hay gente que me dice, llegué a la Kabbalah y se me movió todo en la vida. Bueno, sí, eso es lo que tiene que pasar, que se le mueva todo. La mística cuando llega a una persona, vuelvo a decir, la gente no sé de dónde sacan estas ideas, de decir, bueno, ahora voy a aprender y ahora voy a ser feliz y todo es maravilloso y la calma y la armonía. No, el conocimiento místico tiene que venir a sacudir tu vida. Si no, ¿para qué llegó? Para que sigas en el mismo estado en que estás. Entonces, ¿para qué aprender esto? ¿Para qué iniciarme en esto? El conocimiento tiene que destruir todos los paradigmas, pensamientos, creencias que tú pensabas para dar paso a una nueva estructura, a una nueva creación. Es la vasija que se halla, que estaba llena y ahora hay que vaciarla. El vaciar es doloroso porque la gente se apega, porque la gente pensó que la función del vaso era que estuviese lleno y ya. No, esa agua se bebió, ya el vaso quedó vacío. Tienes que echarle más agua al vaso. Bebes agua, se vació. Y cada día es echar, beber, pero queda vacío nuevamente. Y en el beber está el nutrirse, el crecimiento, sostenerse, la vida. Pues es lo mismo a nivel espiritual, es lo mismo a nivel de la existencia. Esto es a cualquier nivel. Yo se lo estoy explicando en diferentes puntos, pero es para que ustedes me entiendan. El vaso siempre va a estar vacío. Cuando usted toma agua, el vaso va a quedar vacío y lo vuelve a llenar y bebe y queda vacío. Ese es realmente lo mismo, es lo mismo a nivel de Kabbalah, es lo mismo a nivel de la existencia de la vida. Nada queda fijo. Todo, y cuando algo se mueve que la gente cree que es malo, no es malo. Es que algo está moviéndose para dar paso a algo nuevo, a algo nuevo. Y constantemente está una transformación de la vida, etapas, energías, sucesos, personas, etcétera. Entonces, para que o cómo nos ayuda este conocimiento nos ayuda para cuando veamos estas cosas en nuestra vida, no nos aflijamos, no nos apeguemos a nada, aprendamos a nutrirnos, bendecirlas, por eso es que en el judaísmo bendecimos tanto, no oramos, bendecimos, gracias por cada cosa que va llegando y como mismo llegó, la vamos soltando y vamos evolucionando. Y lo que soltamos a otros le va a hacer falta, pero yo seguí en mi proceso de evolución, agradecí, no me aferré a nada, seguí soltando. Cuando yo aprendo a recibir, bendecir, soltar, entonces eso me ahorra sufrimiento. La gente sufre porque se apega. Se apega, como decía ahorita, a una casa, a un automóvil, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres. La gente hasta por el teléfono lloran. Hasta por el teléfono la gente llora. No puede estar sin el teléfono, se apega a todo. Entonces, hay que soltar los apegos porque hay gente que no tiene el teléfono móvil cerca y está nerviosa, se pone nerviosa, no puede estar tranquilo. Sale de la casa y se le quedó el teléfono, tiene que regresar a buscar el teléfono porque no puede estar sin el teléfono. Entonces, eso es un ejemplo para que vean que los apegos son los que crean dependencia, esclavitud. Eso es lo que, otra vez, cuando a alguien le quitan eso, le remueven, uy, la persona se... Y dice, ¿y ahora qué hago? Porque no ha entendido que no es... el objetivo real es llegar a recibir, bendecir, nutrirme y soltar. Y cada día tiene su energía, cada día tiene su evolución, cada día tiene su transformación. Uno tiene que ir viviendo cada día, recibiendo, soltando. Ahora, eso que yo estoy explicando no es solamente a nivel intelectual, eso tiene la persona que vivirlo, que de verdad integrarlo. Y esto no se logra de un día para otro. Ese es el trabajo de la Kabbalah, ese es el trabajo de las meditaciones, para eso hay rezos, para eso hay libros, para eso todo lo que hay en el sistema de la Kabbalah y en otros sistemas, cada cual con lo suyo. Pero eso es un proceso donde uno va entrenándose, todo es un entrenamiento, nadie aquí nació aprendiendo nada. Y no existe tal cosa como decir ahorita de que yo aprendí y ya. No, siempre yo estoy creciendo, siempre me estoy alimentando, siempre me voy nutriendo. Entonces recuerden siempre eso.
lo que acabo de explicar. Pero todo inicia desde un interior, desde ese vacío que es el que le indica a la persona que siente que necesita algo más, siente que, que necesita un nuevo conocimiento, siente que le hace falta un trabajo diferente, siente que la relación que tiene ya no le conviene, que ese hombre no le conviene, que esa esposa no le conviene, tiene que estar en un lugar donde se sienta bien porque la Neshama le habla. ¿Cuál es el problema de las muchas personas? Cuando esa Neshama, su alma, le está hablando y usted no quiere hacerle caso. ¿Por qué? Porque tiene miedo, se apegó, se aferró a algo. Pero yo le aseguro, tarde o temprano, la Neshama, la vida, el Creador, va a buscar la manera de sacudirlo a usted. Y ahí es cuando la gente, si no haces el trabajo tú, te van a sacudir, pero la energía tiene que seguir su movimiento. Nada se puede estancar, nadie puede retener a nadie, nadie puede retener el conocimiento, nadie puede retener a una persona en una relación que nadie esté obligado, nadie puede retener a nadie. Nadie puede retener, el dinero no se retiene, el conocimiento no se retiene, nada se retiene, porque todo es libre, todo fluye, todo es prestado, todo viene del Creador, no somos dueños de nada. Entonces, cuando uno tiene este entendimiento es cuando la vida empieza a cambiar, la mentalidad empieza a cambiar, las cosas empiezan a fluir y esto se empieza a notar a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel de la salud, porque la gente se enferma por todas estas energías que van acumulando, rencor, ira, celos, eso después se transforma en una enfermedad, en un dolor en una pierna, en un cáncer, en cosas, pero viene todo de ahí, de esa vibración, de ese pensamiento, de esa energía. La cabra nos va limpiando, nos va depurando de todas estas cosas para que la energía siga circulando. El conocimiento, la energía, la vibración, las palabras. Y esto nos da, nos aporta hasta vitalidad, vida. Nos ahorra de enfermedades, de depresiones, de situaciones. Ahora, vuelvo a decir, ni aún así esto garantiza que la persona en algún momento no experimente estados de bajón o de depresión o bloqueos o situaciones, porque es que las cosas se están moviendo, todo se está moviendo. Y cuando algo se mueve no es que sea malo, es que está dando paso a algo nuevo. Llegar a ese nivel de conciencia es lo que nos va a ayudar a ir con ese movimiento. Y, nosotros somos como artífices de nuestra propia vida. Aquí el creador le permitió a que cada cual decida cómo quiere hacer su trabajo. Por eso es que en el judaísmo no nos metemos en la vida de nadie. Cada cual hace su trabajo. Usted no ve el rabino que está metido en la casa de nadie, chismeándole a nadie, ni que nadie vaya a darle queja al rabino. Eso no existe. Nadie va a darle la queja al rabino, nadie va a confesarse con el rabino tampoco. Cada cual tiene su vida y cuál es su trabajo, pero sí nos vamos realimentando de información, de consejos, de una charla, de un libro, vamos compartiendo esa conciencia, pero cada cual hace su trabajo de elevación. Y por eso decíamos ahorita que es el esfuerzo propio. Es el esfuerzo propio, el tikkun es el esfuerzo personal de cada cual. Entonces, y como decía, no es que alguien haga nada por nadie, la Kabbalah lo que te estás iluminando, el maestro, yo lo que te estoy es estimulando, mostrándote que tienes las herramientas, solamente te estoy iluminando dónde tienes que ir trabajando, dónde tienes que ir para que tú mismo seas el que empieces a coger la fuerza, la confianza, la autoestima, de ir abriendo pasos, de ir siendo tu propio creador y que tú tengas conciencia de que eres co-creador con la divinidad. Y eso es todo. Les decía, y todo eso se inicia con el movimiento desde abajo, como dice el rabino Are Kaplan, para que la shefa pueda descender. Ah, cuando tú has hecho ese trabajo, entonces la divinidad empieza a darte más, es como el jefe que le empieza a dar al empleado mucha más confianza, mucha más autoridad, muchas más responsabilidades, porque el empleado fue el que primero se fue ganando esa confianza, esa responsabilidad, fue adquiriendo habilidades que el jefe vio y dijo, ah, fulano, mira, el trabajo que ha hecho, le voy a bendecir o le voy a dar tal posición y tal cargo porque está preparado ahora. Eso tomó un tiempo también. Entonces es lo mismo a nivel de las almas. Las almas a medida que van depurando, van limpiando, el creador va observando y les va dando a cada cual más responsabilidad, diferentes tareas, diferentes asignaciones en cada vida y en cada encarnación. Pero todo es el esfuerzo personal que hace cada alma. Ahora, por eso vuelvo a decir, es el esfuerzo individual de cada Neshamot. Y esas ideas que a veces se esparcen por ahí, de que como que todo, de que alguien lo va a hacer por mí, que no, aquí nadie hace nada por usted. Solo, por eso yo decía ahorita,
Salga afuera, mire el mundo, mire la vida y analice las cosas de manera racional, para que vea si es así o no, como estoy explicando. Vamos a leer unos otros parrafitos más. Dice el rabino Are Kaplan. am, Dice la importancia de recordar al Parsuf Shalem, la persona, Parsuf o persona Shalem completo, un rostro perfeccionado, estado de Tikkun completado. Dice, debe constituir o estar perfectamente balanceado con una configuración de 10 sefirot. Estas 10 sefirot representan 10 partes del cuerpo. Keter es el aura que está alrededor de la persona. Jochma y Binah son los dos hemisferios, los dos cerebros, cerebro derecho, cerebro izquierdo. Luego tenemos Hesed y Geburah, que sería Hesed el brazo derecho, Geburah el brazo izquierdo. Luego tenemos Tiferet, que es el torso. Luego tenemos Netzach y Od, que serían las dos piernas. Netzach la pierna derecha, Od la pierna izquierda. Y tenemos Yesod, que es el órgano sexual. Malhut representa la corona del órgano sexual, aunque también sería como en el caso de la mujer, pues sería, bueno, la parte sexual femenina en este caso, que es el contrapuesto del hombre. Hay también ciertos textos cabalísticos que dicen que Malhut representa la boca. Pero bueno, aquí el rabino está diciendo, en otra opinión, que hace referencia al elemento femenino y al mismo tiempo también a la corona del órgano sexual del hombre también. Entonces hay diferentes opiniones sobre este aspecto. Cuando hablamos de la corona, dice acá, que hace referencia a Ari Hampin, este Parsuf, y a Jochma y Binah, el Parsuf Abba y Ima. Esto significa que cada uno de estos Parsufim comienzan como una configuración completa de las 10 Sefirot. Zerampin y Malhut son diferentes en este respecto porque Zerampin comienza con 6 Sefirot y Malhut comienza con solamente una. O sea, Zerampin está compuesto de 6 Sefirot. Malhut tiene una sola. Dice, el Ari explica que es por eso que estos dos Parsufim, Zerampin y Malhut o Nukba, están íntimamente relacionados con el hombre, porque fueron creados incompletos. O sea, si dijimos que un Parsuf completo son 10 Sefirot, y si Zerampin tiene 6, entonces este no está completo. Tama tiene 6. Ahora, Malhut tiene solamente uno. Mucho más tiene que seguir un trabajo ahí. Y dijimos ya que Zerampin y Nukba están unidos porque Nukba o Malhut, que es la parte femenina, es Malhut o Nukba de Zerampin. Por eso es que el Tikkun se tiene que hacer en pareja. Es el hombre y la mujer. 6 del hombre y una de la mujer. Son 7. Son las 7 sefirot que hay que completar. Son las 7 sefirot que fueron dañadas. Que las primeras 3, Keter, Jochma y Binah, no fueron dañadas. Las 7 de abajo sí cayeron. Fueron las que se fracturaron. Shevirat Kelim, explosión. Entonces, es el hombre y la mujer en unidad los que tienen que trabajar, hacer el Tikkun. 7. Y ya hemos explicado la significancia del número 7. 7 que es el Shabbat, día sagrado, día de familia. 7 días de la semana, los planetas, etcétera. Entonces, vamos a avanzar en dos parrafitos más. Dice, todos los parsufim, explica el rabino Are Kaplan, hasta cierto grado, pero específicamente Zerampin y Malhut hacen relación o están conectados con la humanidad, porque son los paralelos del ser humano. Todos tienen que ver con nosotros, pero principalmente está Zerampin y Nukva o Malhut. Entonces, explica que cualquier acción nuestra, cualquier acción que yo haga, cualquier acción que usted haga, es un reflejo directo o afecta directamente a la estructura superior de ese Parsuf que es Zerampin y Malhut. Y las acciones espirituales tienen un efecto aquí en nosotros. Dice, en esencia, Zerampin y Malhut representan la providencia, la dirección providencial de Dios en el universo. Quiere decir que hay un descenso de la energía desde arriba hacia abajo, pero también hay la energía que va desde abajo hacia arriba. Y esto lo expliqué en clases anteriores en el árbol de la vida. La energía entra por Keter y va recorriendo todas las sefirot hasta llegar a Malhut.
Pero esa energía no llegó a Malhut y se quedó ahí. Esa energía ahora tiene que subir por todo el árbol de la vida y regresar nuevamente a Keter y luego seguir hasta el Ein Sof. Entonces, decimos que lo que está subiendo desde abajo, esa energía que sube, es como dice el texto, es el resultado de mis acciones. Nuestras acciones influencian a mundos arriba. Mis acciones aquí van a influenciar lo que yo voy a hacer descender ahí arriba. Si yo quiero que baje la shefa, que baje la bendición, que baje la salud, yo tengo que hacer un movimiento primero abajo. Ya sea rezar, ya sea ayunar, lo que yo sea que yo haga. Pero yo tengo que hacer algo primero abajo para que de arriba caiga algo, de arriba descienda algo. Por eso es que decíamos ahorita, para que algo descienda al mundo, primero tiene que haber un movimiento abajo, una estimulación abajo. Entonces, en este sentido, por eso decía, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra vibración va a determinar la bendición que va a bajar de arriba. Y esa bendición que baja arriba va a determinarme a mí también aquí abajo qué es lo que se va a manifestar en la vida individual de cada ser humano. Entonces hay una influencia doble. Influencia desde arriba, influencia desde abajo. Es lo que estamos viendo acá. Hay un paralelo y por eso es que dicen los hermetistas, ¿no? Que tienen que haber tomado esto de la Kabbalah, porque el hermetismo, todo eso es posterior, aunque lo quieran poner al antiguo Egipto y lo que sea, pero esos son más en la época medieval. Como es arriba, es abajo. Y por eso decimos en Kabbalah, Keter está en Malhut. Son las mismas ideas. Entonces son conceptos antiguos que en otras filosofías los han ido cambiando de modelo, etcétera. Dice el rabino Are Kaplan que cualquier movimiento que yo haga envuelve una reacción inmediata de parte de Dios. O sea, lo que yo haga aquí inmediatamente tiene una consecuencia arriba, de parte de la divinidad. Es como las leyes de Newton, las famosas leyes que descubrió Newton, cuando el movimiento, una acción causa una reacción. Bueno, es lo mismo. Toda acción, toda palabra, todo pensamiento tiene una reacción. Por eso el que crea que las palabras no tienen fuerza, que una mirada no tiene fuerza, que un tocar no tiene fuerza, está equivocado. Toda acción causa una reacción. Una oración que yo haga, un rezo que yo haga, eso me va a regresar a mí. A lo mejor no causa una reacción inmediatamente, solamente que la velocidad de que llegue a mí a veces puede demorar, pero de que viene de vuelta algo a uno, viene de vuelta. Cuando uno reza o pide por algo, eso va a venir a ti. De alguna manera la energía viene de vuelta. La bendición que tú envíes, regresa en bendición. La maldición que tú envíes, de alguna manera te va a llegar una maldición de vuelta, porque es lo que tú soltaste, va a regresar a ti. Es como el boomerang. Entonces, lo que estamos explicando acá. La acción que se haga en este mundo causa una reacción de parte de Dios en los mundos superiores. Entonces, ojo, por eso es que dice el refrán, lo que siembras recoges. No puedo esperar a hacer algo hoy y recibir algo diferente en mi vida. No existe eso. Y por eso es que todo es el esfuerzo y el merecimiento propio, como decimos. Si usted no se está moviendo, si en la vida no hay un movimiento, no hay algo diferente, no puede esperar un resultado diferente. Si la persona quiere un trabajo diferente, quiere mejorar su economía, pues bueno, sabe, en el trabajo que está no alcanza, pues algo tiene que hacer. Que lo que el hacer requiere esfuerzo, que tiene que coger un curso, pasarse meses o años, lo que sea. Por eso decía que el tiempo de retorno puede demorar porque hay un proceso. Pero de que si quieres algo diferente en tu vida, no basta solamente con rezar, tú también tienes que moverte. Ese movimiento va a causar también, todo está en el movimiento, es lo que va a venir de vuelta a la persona. El amor que uno entrega, el conocimiento que uno entrega, es todo lo que regresa. Entonces, es un poco lo que estamos explicando acá. Dice que la creación completa fue traído solamente con este objetivo de libre albedrío y de acciones. Todo está en el libre albedrío y las acciones de la persona. Todo es lo que la persona haga. Yo le puedo a usted dar una clase, le puedo dar consejos. Es usted el que decide si lo quiere incorporar en su vida o no, si lo hace o no. Y yo le puedo dar todos los consejos del mundo. Si usted no los pone en práctica, de nada sirve todo eso. Porque es la integración, el movimiento que hace cada cual. Dice, esa es la manera en que ha diseñado Dios todo, que el Creador ha diseñado todo, es el libre albedrío de cada cual y las acciones de cada cual. Y ese mecanismo, que es un autorreflejo, ¿verdad? Lo que uno hace aquí es lo que va a activar arriba.
Dice que este mecanismo es la esencia de la providencia divina que se origina en el Parsuf de Zerampin y Malhut. Es la esencia de la providencia divina. La providencia divina lo que le trae a cada cual, como decía, está en base a las acciones de lo que yo hago aquí. Entonces, ojo con esto. Hemos visto, dice el rabino acá, que la ruptura de los recipientes tuvo lugar primeramente en esas sefirot que eventualmente se convertirían, ¿verdad?, en estos parsufim, Zerampin y Nukba, que deben ser rectificadas. Ese proceso de ruptura implicó una pérdida de la luz. Cuando algo se rompe no está completo, entonces algo faltó, está desunido, algo se ha ido. Esa unidad es luz. Entonces, esa luz, esa pérdida de luz, porque ojo, si recuerda la historia del proceso creativo, la luz infinita que entró, golpeó y regresó, rebotó de vuelta. Entró, golpeó, rompió y regresó de vuelta. Es lo mismo, usted coge un plato, le da un golpe, rompe, pero lo mismo que hace este movimiento. La mano baja y sube. Es lo mismo, la luz del Ein Sof entró a la vasija, golpeó, rompió y regresó de vuelta. Ese regresar de vuelta es una pérdida de energía porque no pudo aguantarla, no pudo sostenerla. Entonces perdió una energía. Absorbió el golpe lo fracturó, pero absorbió el golpe, quiere decir que absorbió una energía, pero otra energía se escapó de una elevación grande. Ahora, esto es lo que está implicado acá, les decía, en este proceso que estamos ahora de tikkun, de rectificación. Ese proceso, dice el rabino Ari Kaplan, ese proceso de perder la luz y recibirla de nuevo a través de un despertar desde abajo, es lo que constituye el paralelo más importante entre estos dos parsufim en el ser humano, o sea, en el parsuf de Zerampin y Nukva, que ahora son dos caras de una moneda que se han unido para que trabajar unidas puedan desde abajo despertar una reacción desde el Creador para que baje la misericordia, baje la shefa, baje la bendición, baje la salud, bajen los conocimientos, etcétera, etcétera. Párrafo final de esta sección dice, originalmente antes del nacimiento la luz estaba simplemente puesta en nosotros y no hacíamos nada para recibirla. En un principio teníamos la luz, no hacíamos nada, nos la habían dado. No había despertar desde abajo. Consecuentemente, ocurre la ruptura y perdemos la luz cuando nacemos. Dice, así como los recipientes originales se rompieron y retuvieron solamente una infinitésima parte de esa chispa de la luz original. Después tenemos el poder de construir o de construirnos hacia la luz con el mérito propio. Y cuando uno hace algo por mérito propio, entonces uno adquiere algo. Cuando, por ejemplo, alguien que está aprendiendo carpintería, no es lo mismo que le digan cómo se hace una silla a que usted sea el que haga la silla. Cuando usted es el que hace la silla, ya usted es dueño del conocimiento. Entonces, no es lo mismo que yo, como le decía ahorita, no es lo mismo que yo le diga, le dé un consejo a que usted aplique el consejo. Cuando usted aplica el consejo, es dueño de esa información, de esa sabiduría, porque lo aplicó. Ya sabe, no por teoría, sabe por práctica. Esa es la diferencia en todo. En la estructura de los universos, como estamos explicando, en la cábala, no todo no es teoría y cosas bonitas. Tienes que vivirlo, tienes que integrarlo, tienes que practicarlo. Si no, no te va a beneficiar. Explica acá, finalmente. Y ojo, en ese construir, en ese aprendizaje es cuando hay luz. ¿Qué significa luz en el caso del ejemplo del carpintero? Luz significa cuando ya es un maestro que es capaz de crear diferentes obras, ¿verdad? Sillas, mesas, no sé, armarios, qué sé yo, diseños bien lindos y el hombre es un artista, que es un maestro. Ese nivel se llama luz, porque usted ve la belleza que se refleja en las creaciones que puede hacer un artesano, por ejemplo, o en la belleza que puede hacer un pintor, con una brocha hace maravillas, luz.
¿Y qué es luz? Conciencia, conocimiento, armonía, integración, unidad. Es el Da'at. Y se puede ver, como decía, en los diferentes maestros que hay, ya sea una persona que es un doctor, un pintor, etcétera. Eso se llama luz. Él ya adquirió una luz, es parte de él. Es un maestro. Puede irse a cualquier sitio, le puedes dar cualquier brocha y él te va a hacer una obra de arte. Ahora esa misma brocha se la das a otro y lo que te hace son dos garabatos. Entonces no hay luz. La luz ya la tiene aquel que es un maestro que la integró. Es lo mismo con estos conocimientos que estamos explicando. Cuando se integran es cuando hay luz en la persona. Y esto se aprecia. La gente sabe quién tiene luz y quién no tiene luz. El ser humano se da cuenta de dónde está la luz y dónde quiere ir a aprender y dónde no hay nada. Porque se sabe quién es la persona que ha integrado la luz en su vida y eso se refleja y la persona se da cuenta. Y como mismo uno se da cuenta de quién es un maestro, un pintor, un artista, como quién es un artesano, etcétera, quién es un maestro de verdad y quién es uno que lo que es, bueno. Entonces, ojo, es lo mismo con esta información, con estos conocimientos, a nivel ahora de mundos, de galaxias, de estructuras, etcétera, eh, de otras dimensiones. Entonces, es en este proceso de ticún, de trabajo, de aprendizaje, donde estamos logrando la experiencia, donde estamos logrando el aprendizaje, donde estamos integrando la luz, donde nos estamos reconstruyendo nuevamente. Y cuando uno se reconstruye, le estás reconstruyendo la vasija, le estás indicando al Creador, le estás indicando a Dios que estás listo para recibir más luz, quizás de más elevación. Pero primero tuviste que hacer el trabajo para que Él diga, ah, voy a poner aquí la bendición, voy aquí a poner este crecimiento, etcétera. Como el ejemplo que también puse ahorita del que trabaja en una empresa, ¿verdad? Que el jefe está observando y dice, ah, a este le voy a dar más responsabilidad, a este le voy a dar un aumento. Pero es la persona la que hace el trabajo, es la que preparó su vasija. Esta es la famosa expresión, preparar la vasija. Eso no es palabras bonitas. Es todo lo que yo acabo de explicar en esta clase, y todos estos elementos y muchos más. Dice la última oración de este texto, la posibilidad del hombre, de que el hombre sea el iniciador del proceso del tikkun, la rectificación, se origina específicamente en Zeir Anpin y Malhut. Ambos constituyen el programa completo que hace que el hombre se enfoque, sea el foco, perdón, de la creación y un compañero en su completar, o no sé cómo decirlo en español, completitud del proceso creativo. Quiere decir que es en el mérito de cada cual, es en el esfuerzo del hombre, donde uno es el que va a propiciar. Es uno el que decide si quiere convertirse en participante activo del creador o no. Es uno el que decide si quiere mejorar su vida o no. Es uno el que decide si quiere integrar las cosas o no. O sea, todo depende de uno. Por eso es que decíamos al inicio de la clase, nadie puede hacer nada por nadie. Si no es la persona la que quiere ayudarse a sí misma, nadie lo puede ayudar. Y eso uno lo ve constantemente. Seguro que usted conoce personas en su familia o amistades que tienen un problema, están en una relación tóxica, están en un trabajo que están esclavizados y saben que tienen que hacer el movimiento, pero no lo hacen. Y usted no puede hacerlo por esa persona. Y ve a la persona sufriendo, pero no, y la persona sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Entonces, eso se llama el libre albedrío de cada cual. Tiene que venir desde la persona, nacer desde la persona, querer cambiar, querer mejorarse, querer superarse. Si no nace de la persona, querer mejorar en la vida y transformarse y ser mucho mejor, nadie puede hacer eso por nadie, porque Dios, ni Dios se mete en eso, porque le dio libre albedrío a cada cual. Entonces, si Dios le dio libre albedrío a otro, ¿usted cree que yo puedo ir a convencer a nadie? Es la persona cuando en el interior nace ese vacío, de ese deseo, ese anhelo, la persona misma va a empezar a buscar, va a empezar a superarse. Pero muchas veces, como yo decía ahorita, ese vacío a veces viene por situaciones, golpes de la vida, enfermedad, ruptura, divorcio, cosas, porque la persona se aferró a retener el vaso con el agua y le mueven el vaso y le van a hacer sacar esa agua para que pueda llenarse. La vida le va a sacudir para que puedas recibir. Entonces es mejor que sea uno mismo el que se sacuda, el que vacía el recipiente, a que sean a uno el que los zarandeen. Entonces por eso es que en la Kabbalah hay mecanismos donde uno mismo depura los ayunos que hacemos, la sadaká que damos, nos estamos desprendiendo de una energía.
el bien que hacemos, estamos depurando por un camino más suave todas estas cosas. Cuando vemos en el judaísmo las diferentes rituales que hay, son cosas que uno está haciendo para ir soltando energía. Uno mismo va depurando, uno mismo se va infligiendo, como decía, esos ayunos, esas meditaciones, ese esfuerzo, sadaká que solté. Entonces es mejor que sea uno el que desprenda la energía, porque la empleaste en buenas acciones y sabes que te va a regresar en una bendición mayor, a que yo me aferre, que no haga ningún cambio. Ah, bueno, pues en la vida van a venir los golpes y las situaciones. Claro, como decía ahorita, todo al final es para bien, porque al final eso lo que va a hacer es despertar a la persona para que se mueva, para que busque, para que quiera mejorar. Entonces al final todo es para bien, porque hasta lo que uno piensa que es malo, lo que está haciéndote es activándote. Solamente que la Kabbalah, como decía, nos está dando las herramientas, el trabajo, el nivel de conciencia para que nosotros mismos seamos los que nos ahorremos situaciones, o por lo menos cuando la situación venga, saber cómo vamos a lidiar con ella y yo pueda ir siendo creador de mi propio destino, porque es otra vez el esfuerzo individual y personal de cada ser humano. Muchísimas gracias a todos. Voy a dar paso, no sé si las personas que están conectadas en el Zoom tienen alguna pregunta que quieran hacerme. Pueden ponérmelo aquí en el chat o pueden abrir el micrófono si me quieren comentar algo antes de concluir la clase. O si no hay preguntas, pues bueno, agradecerles a los que se han conectado para la clase del día de hoy y también enviarle un saludo a los amigos que nos van a ver luego en la clase por YouTube. Gracias a todos, enviándole muchas bendiciones. Son temas profundos. Mi consejo es que vayan con calma. Estas clases hay que verlas 2 y 3 veces, pasito a pasito. Recuerde algo, no es cuán rápido yo haga todos estos cambios, no existe eso, porque siempre hay cambios en la vida. Vuelvo a decir, no es que yo hice un cambio y ya. No, el error está en el pensar en el ya, en que ahora sí. No, la vida es movimiento constante. Con eso le quiero decir que usted tiene que hacer su trabajo, su ticún, a su ritmo. Aquel lo hace de una manera, aquel más rápido, aquel más lento, aquel le tomó más tiempo. Es la vida de cada cual. Aquel necesita esto, pero usted a lo mejor no necesita eso ahora, lo que necesita es otra información, es otras. Entonces, con esto le digo que si hay temas que a veces no se entienden, paciencia, poquito a poquito usted lo va a ir aprendiendo con el tiempo. Que hay cosas que va integrando, otras sí, otras no le entiende, otras más o menos. Bueno, cada cual va aquí en su camino y cada cual va a su ritmo. No se fije por nadie y que no venga nadie tampoco a decirle o a quererle. No, usted va haciendo su trabajo. Esto es lo que quiero transmitir, de que son estos temas, estos son conceptos un poco profundos que trato de llevárselos a un lenguaje claro, pero el punto es que aquí cada cual va en su ticún. Mientras esté haciendo su trabajo, mientras esté moviéndose, las cosas van bien. Ahora, cuando no se mueva, cuídese de eso, porque dice hasta el texto bíblico, si recuerda ese pasaje, creo que está en el, no sé si es en el Deuteronomio, creo que sí, donde Dios le da una advertencia al pueblo de Israel cuando una vez que ya entraron a la tierra prometida, todo maravilloso, dice Dios, cuídense, que no se olviden de mí, porque si se olvidan de mí, es cuando viene la enfermedad, la persecución, la muerte, la espada. ¿Qué está diciéndole? Es lo mismo que yo acabo de explicar en esta clase. Porque cuando las cosas le van bien, las cosas fluyen, la economía, bueno, pues la gente se acomoda. Piensa que todo va bien, que nunca va a venir, nunca se va a enfermar, nunca va a venir problema. Tiene una casa cómoda, automóvil, esto, tiene de todo. Ahí la persona se confía y ya no hay más movimiento, no hay más crecimiento, porque pensó que ya creció donde tenía que crecer. No, la Torah nos está diciendo con ese versículo que cité, donde está el Creador hablando, que las cosas tienen que siempre estar moviéndose. Si usted no las mueve, pues viene del exterior algo que lo va a sacudir. Constantemente, es como dicen y con esto cierro ya, es como dicen los maestros chinos, los maestros taoístas que hablan del bambú, que cuando el viento sopla, ¿verdad? El árbol, para que pueda mantenerse, tiene que ser flexible, pero vuelve a su estado. Pero está moviéndose, el viento lo movió, lo pudo doblar, casi parece que lo sacó, pero vuelve y se endereza. Entonces hay que ser flexibles como el bambú. Y en esa flexibilidad está el fluir.
está el movimiento. Ahí está el secreto de todo en la vida. Nunca es estático, es el movimiento. Ni arriba ni abajo, es el movimiento. Ese es el secreto de todas las cosas. Muchísimas gracias a todos, muchas bendiciones y Besrat Hashem, nos vamos a ver en la próxima clase. Shalom a todos.